cierto tiempo, y a su vez la sumatoria de todas estas fases duran un tiempo que es conocido como tiempo generación celular. O sea que el tiempo generación celular es un tiempo que tarda la célula en poder completar un ciclo, o sea, cuánto le lleva a la célula para poder dividirse. Cuando hablamos de poblaciones celulares, o sea, de un conjunto de células que se encuentran en un cierto medio, las vamos a poder clasificar según dos formas, ¿no? Podemos fijarnos o bien qué fases están representadas en ese cultivo, o sea, yo tengo un cultivo, tomo una muestra, la llevo al microscopio y si observo que hay una cierta cantidad de células que se encuentran en fase S, por ejemplo, otra fracción de células que se encuentran en G1, otras en G2 y otras en M, lo que voy a tener es a todas las fases celulares representadas en ese cultivo. Ese tipo de poblaciones, entonces, pueden clasificarse como homogéneas, o sea, todas las fases se encuentran representadas homogéneamente. Pero también puedo tomarme el trabajo de sincronizar ese cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Puedo tomarme el trabajo de hacer un cultivo donde todas las células se encuentren exactamente al mismo tiempo en la misma fase. Tomo una muestra, la miro al microscopio y todas las células van a encontrarse, por ejemplo, en la fase G1. Eso es entonces una población que se clasifica como sincronizada. Pero también puedo querer clasificarlas en función de si hay diferencias, si hay dispersiones entre lo que dura cada fase y lo que dura el ciclo en su totalidad entre los diferentes individuos, entre las diferentes células que forman esa población. Si existen pequeñas diferencias entre estos tiempos, las vamos a clasificar como poblaciones reales. Y si estas diferencias no existen, si exactamente todas las células de esa población tienen el mismo tiempo para cada fase y por ende el mismo tiempo de generación celular, entonces estaremos hablando de poblaciones ideales. Eso como para comenzar a hablar de poblaciones. Entonces, la proliferación celular implica que estas células se dividan y para dividirse tienen que atravesar todo el ciclo celular, o sea, tienen que moverse, digamos así, de una fase a la otra, completando cada fase hasta llegar a la mitosis y dividirse propiamente. Entonces, estas transiciones entre las fases están muy reguladas, ¿no? Existen lo que se conoce como puntos de restricción o puntos de control. ¿Por qué? Porque hay que revisar, hay que censar cómo están las condiciones, tanto internas como externas, a nivel de la célula, para poder asegurar que esa célula sea viable, ¿sí? Para poder asegurar la futura supervivencia de esa línea celular. Existen unos complejos de proteínas que son las encargadas de promover el ciclo celular, ¿sí? O sea, de estimular a que la célula vaya pasando de fase en fase. Estos complejos de células se conocen como complejos ciclinas CDK, o sea, son unos complejos formados por dos proteínas. Una de esas proteínas es la ciclina y otra de esas proteínas es lo que se conoce como quinasa dependiente de ciclina. ¿Por qué se llama dependiente? Porque solamente podrán ejercer su función cuando estén unidas a una ciclina. Si las quinasas dependientes de ciclinas están libres, digamos, no están unidas a una ciclina, entonces no cumplirán su función. Por lo tanto, estos complejos deben de formarse ¿para qué? Para que se vaya dando la transición fase a fase. Entonces, ¿cómo definimos una población celular? La definimos bastante fácilmente.
como un conjunto de células, las cuales van a provenir de la división de una célula madre, pero a su vez entre ellas tienen que existir ciertas características en común. Estas características son de tipo genético, bioquímico, morfológico y funcional. Y por otro lado, si yo quiero observar el crecimiento en esa población celular, no voy a hacer otra cosa que observar cómo va aumentando el número de individuos, o sea, el número de células. Y este aumento del número de células en esa población se va a dar siempre y cuando existan ciertas condiciones físico-químicas que la ayuden a proliferar. Entonces, ¿qué quiero decir con condiciones o características físico-químicas del medio? Por ejemplo, la temperatura. Tiene que existir una temperatura apropiada para la proliferación de estas células. Tiene que existir un pH apropiado. Tiene que haber la cantidad suficiente y necesaria de nutrientes para ese tipo celular. O sea, hay condiciones que van a hacer que esa célula pueda proliferar. ¿Okay? Entonces hay que cuidar eso. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo tomo una célula y la pongo en un medio que tiene todo lo necesario para que esa célula crezca. Lo primero que va a pasar es que voy a ver que esa célula por un cierto tiempo no se va a dividir, no va a proliferar. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a esa célula es que se está adaptando al nuevo medio. ¿Ah? Se tiene que adaptar a ese medio. Esto implica entonces que hay un periodo de tiempo, que se conoce como tiempo lag o tiempo de retardo, en el cual la célula no prolifera. ¿Sí? En ese momento solamente se está adaptando. O sea, estamos en lo que se conoce la fase lag o fase de retardo. Una vez que ese tiempo se ha terminado, ¿sí? Una vez que esa célula se ha adaptado al medio, ahora sí va a empezar a crecer, va a empezar a dividirse, va a empezar a proliferar. Entonces, fíjense en este esquema. Arranco con una sola célula y después de un cierto tiempo, esa célula se divide en dos. ¿Ah? Después de un cierto tiempo, esas dos células ahora se dividen y tengo 4 y así sucesivamente. Este tiempo que pasa entre que la célula comienza a proliferar, comienza el ciclo celular y el tiempo en el cual se divide, todo este tiempo es lo que se llama el tiempo de generación celular. Y esto es importantísimo, asteriscos rojos por todos lados. Ustedes tienen que poder definir fácilmente qué es el tiempo de generación celular. El tiempo de generación celular es el tiempo que le lleva a la célula completar un ciclo celular. O sea, es el tiempo que le lleva a la célula a atravesar las 4 fases del ciclo celular hasta dividirse. Entonces, este tiempo de generación celular puede ser bastante diferente dependiendo de la línea celular de la que sea que estemos hablando. Por ejemplo, una bacteria puede tener un tiempo de generación celular de 20 minutos. O sea, una bacteria puede tardar 20 minutos y dividirse. Sin embargo, por ejemplo, un fibroblasto, una célula humana como el fibroblasto, puede tener un tiempo de generación celular de 24 horas. ¿Sí? Entonces es un parámetro que caracteriza a la población celular. Entonces, vieron que pasa un tiempo de generación celular y la célula se divide. Pasa otro tiempo de generación celular y se dividen otra vez. Y entonces lo que se muestra acá es que existe un crecimiento exponencial del número de individuos, del número de células. Hay un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial tiene una base de 2. ¿Por qué? Porque cada célula se divide en 2 nuevas, ¿no? Una célula se divide en 2 células hijas. Entonces, la base de ese exponente es 2. Y luego, propiamente, el exponente va a ser cuántas veces se va a dividir. Porque obviamente
que cuantas más veces se divida, mayor va a ser el número de células de esa población. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Entonces, Sí. este exponente que vemos acá, que tiene la letra N minúscula, que me dice cuántas generaciones celulares han transcurrido, ¿tá? Quieren que, si quieren agrando la pantalla, yo lo dejo así porque me es más fácil ver cuando me mandan mensajes, pero bueno, denme un segundito que lo pongo en presentación. A ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí, ahí sí. Sí. Entonces, como les decía, este N minúsculo que ven por acá abajo, que dice 2 a la N, ese N es cuántos ciclos celulares han transcurrido, ¿no? Se completa un ciclo, se dividen, se completa otro ciclo, se dividen otra vez. Entonces, cuanto mayor cantidad de ciclos, mayor cantidad de individuos va a tener esa población. ¿Cómo sé qué cantidad de ciclos pasaron? ¿Cómo sé qué cantidad de generaciones celulares han transcurrido? Bueno, tengo que conocer el tiempo total en que esa población ha estado creciendo y lo voy a dividir por el tiempo de generación celular de esa célula. Por ejemplo, imagínense que yo pongo ahora una célula a crecer en un medio y la dejo hasta mañana a esta misma hora. El tiempo total que transcurrió van a ser 24 horas. Y además les digo que el tiempo de generación celular para esa célula es de 2 horas, o sea, cada 2 horas se divide. Por lo tanto, exacto. ¿Cuántas generaciones celulares? 12. Exacto. Para poder saber cuál es el número de individuos que voy a tener mañana, después de que hayan pasado 24 horas, sabiendo que tiene un TGC de 2 horas, ¿sí? Es hacer 2 a la 12. O sea, pasaron 12 ciclos. ¿Tá? Bien. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? Ocurre que después de un cierto tiempo en el cual esas células están proliferando, ya este crecimiento exponencial no se puede mantener. ¿Por qué? Bueno, hay cuestiones de espacio físico. Imagínense que yo en mi casa vivimos 5 personas y dentro de 2 horas somos 10 y 2 horas más y somos 20 y 2 horas más y somos 40. Va a llegar un momento en que la casa no va a poder albergar a tanta gente, los alimentos que van a haber en la casa no van a alcanzar para todas las personas, ¿sí? Hay un solo baño para mucha gente. Varía el medio lo que pasa, van a faltar nutrientes, espacio. Exacto, entonces, exacto, es lo que pasa. Empiezan a faltar nutrientes, los desechos metabólicos de las células que forman parte de esa población empiezan a acumularse tanto en el medio que se vuelven tóxicos para otras células. Entonces, no es realista pensar que uno va a poder mantener, o sea, que una población va a poder mantener este tipo de crecimiento por mucho tiempo. Entonces, ahora les voy a comentar qué es lo que pasa ahí. Pero primero, vamos a repetir una cosa que es importante. Entonces, previo a que la célula se pueda dividir por primera vez, esa célula va a tener o se va a encontrar en una fase que se llama fase lag o de retardo. ¿Qué hacía la célula ahí? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Se adaptaba al medio. Se adaptaba al medio. Perfecto. Entonces, esa fase dura un cierto tiempo que se conoce como tiempo lag. Una vez que se adaptó, ahí sí comienza el crecimiento exponencial. Entonces comienza la fase de crecimiento que se conoce como fase exponencial. ¿Ah? Pero como también les contaba, llega un momento en que el número de individuos se va a estacionar, o sea, voy a llegar a un máximo y ya no voy a poder observar que ese número de individuos sigue creciendo. Por todo lo que decíamos recién, por factor de espacio físico, por falta de nutrientes, porque hay desechos metabólicos que se vuelven tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a lo que se conoce como la fase estacionaria, llegamos a un máximo
¿Y por qué se da ese máximo? Porque en esa situación sí hay proliferación, sí las células están dividiéndose, pero la misma cantidad de células que nacen, entre comillas, vamos a decir así, son células, la misma cantidad de células que mueren. Entonces, el número total de individuos no cambia, ¿sí? Si proliferan 10 células, se dividen 10 células, pero 10 células mueren, el número final sigue siendo el mismo. Y ese número es lo que se conoce como concentración máxima o N máximo, ¿tá? N max. ¿Ahí quedamos bien? ¿Con eso quedamos claros? Para mí es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las fases de la curva de proliferación celular. Y por lo tanto los vamos a repetir otra vez. Pero antes de repetir eso, les voy a contar que estas fases de crecimiento, de proliferación, pueden ser descritas por dos tipos de modelos matemáticos. Uno de ellos es el que está acá arriba, que dice n igual a n sub 0 por 2 a la n minúscula. Y este modelo matemático es lo que se llama la ecuación exponencial. O sea, es un modelo matemático que describe el crecimiento del número de células, pero solamente la puede describir durante la fase exponencial. El n sub 0, ¿qué es? Es porque yo nunca comienzo un cultivo con una sola célula, es imposible hacer eso. O sea, yo tomo una muestra de células, las inoculo en el medio de crecimiento y va a ser un cierto número de células. Bueno, esa concentración inicial de células con la que empiezo el cultivo es lo que llamo N0. ¿tá? Pero bueno, como les decía, esta ecuación solamente la puedo aplicar a la fase exponencial de crecimiento. Pero como no es la única fase de crecimiento que hay, también tengo la estacionaria, aparece otro modelo matemático, que es el modelo logístico. Ya les digo, no se asusten porque yo no les voy a pedir nunca que hagan cálculos con estas ecuaciones, pero sí que las reconozcan, digamos. ¿tá? Y entonces, ¿qué es lo que hace el modelo logístico? Tomar en cuenta que ese crecimiento exponencial a tiempos largos no se va a poder mantener. Entonces, el modelo logístico me sirve para describir todas las fases de crecimiento, o sea, la fase exponencial y también la fase estacionaria. ¿Cuál es la única fase que no es descrita por estos modelos matemáticos? Exponencial. La de retardo. La de retardo, es verdad. La de retardo, la lag. ¿Por qué? Porque ahí no hay proliferación. La célula no se está dividiendo, entonces no puede ser tomada en cuenta en estos modelos matemáticos. Bien. Entonces, quiero cambiar de... Ahí está. Bien. Y acá tenemos otra vez las fases. ¿Por qué? Porque imagínense que yo les digo, bueno, chiquilines, les pongo una cierta cantidad de células en un cultivo, lo dejamos crecer y yo les digo, bueno, cada tanto tiempo, cada poco tiempo vayan, saquen una muestra, la miran al microscopio y van contando las células, van viendo cómo va aumentando el número de células. Y después me traen una tabla que diga número de células en función del tiempo. Y nos tomamos el trabajo de graficar esos datos. ¿Cómo los voy a graficar? En escala semilogarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los ejes, en este caso el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las IES, va a estar en escala logarítmica. ¿no? Es el número de individuos, pero en escala logarítmica. Y el otro eje, el eje de las X, el eje de las abscisas, que en este caso tiene el tiempo, va a estar en escala lineal. Y ustedes dirán, ¿para qué hace eso? Bueno, porque haciendo esto yo puedo linealizar, o sea, verlo como una recta a la zona que crece exponencialmente. Y eso me ayuda para hacer ciertos cálculos. Entonces, cuando lo graficamos así, de esta forma semilogarítmica, nos va a quedar una curva con esta forma, que es como una forma de S. ¿Vieron?
O sea que se les llama o se las conoce como curvas sigmoides, porque tienen forma de S, básicamente. Y nos queda bien diferenciadas las tres fases de las que hablábamos hoy. Fase lag, que es la fase al comienzo, los primeros tiempos, donde ustedes ven que no hay aumento del número de individuos. ¿Por qué? Porque, repito, acá no hay proliferación. Terminada esa fase, comienza la fase exponencial de crecimiento y llegado a un cierto número de individuos, comienza a decaer el aumento de individuos hasta que llegamos a la fase estacionaria, donde tenemos un número máximo de individuos y no vamos a poder ver más aumento. Profe, Entonces, perdón, sí, dígame. de esa gráfica se desprende la vida media celular, es decir, desde donde empieza la etapa de crecimiento a la fase máxima, donde dejan de crecer exponencial, ahí hay un periodo de tiempo. ¿Tiene que ver con la vida celular, que las células que se reprodujeron empiezan a morir, o no tiene nada que ver? No te entendí exactamente la pregunta, repetime por favor. Hay un periodo de tiempo que va te voy a explicar, a ver si capaz que ahora entendí tu pregunta o si te sirve mi explicación. Ustedes en esta gráfica, que es una curva continua, ¿no? Yo no sé exactamente dónde termina una fase y empieza otra. Sí. Lo que sí puedo ver es que hay dos concavidades, ¿tá? Una concavidad positiva, que es esta, mirando hacia arriba, y una concavidad negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando la célula empieza a proliferar en la fase exponencial? Tiene una velocidad de crecimiento, tiene una tasa de crecimiento que va a ser máxima durante la fase exponencial. Y la velocidad máxima de crecimiento se va a dar en un punto que se conoce como punto de inflexión de este tipo de curvas, que es el punto exacto donde cambia la concavidad, que pasa de ser positiva para comenzar a ser negativa. En ese punto, que es el punto de inflexión, es donde se da la máxima velocidad. A partir de ese punto, va a comenzar a disminuir la velocidad, hasta que se hace cero la velocidad en la fase estacionaria. Eso por un lado. Después, con esta gráfica, punto de inflexión. El punto de inflexión de una curva es el punto donde cambia la concavidad. Vieron que viene con una concavidad positiva y luego comienza a disminuir y cambia a una concavidad negativa. ¿Ah? Entonces, hasta este punto aumenta la velocidad hasta que llegamos al máximo y luego comienza a disminuir hasta hacerse cero a nivel de la fase estacionaria. Con este tipo de curva yo puedo calcular ciertos parámetros y esos parámetros me sirven para caracterizar a la población celular que sea que estoy estudiando, para caracterizarla. ¿Cuáles son esos parámetros? Uno ya lo habíamos nombrado y les dije que le daba mucha importancia, que era el tiempo de generación celular. ¿Qué era el tiempo de generación celular? El tiempo que tarda la célula en cumplir un ciclo celular. Perfecto. ¿Y cómo lo puedo calcular en esta curva? Fíjense, si voy al eje de las ordenadas, donde tengo el número de individuos, y elijo dos valores, uno que sea el doble que el otro, por ejemplo, elijo acá que dice 4 por 10 a las 6 células, o lo que es lo mismo decir 4 millones de células. Y luego voy al doble de eso, o sea, 8 por 10 a las 6 células, lo que es lo mismo decir 8 millones. Entonces tomo esos dos puntos y los llevo al corte con la curva. ¿Dónde tienen que caer estos dos puntos? En la fase exponencial. No me sirve que caigan en otra fase. Tienen que caer en la fase exponencial. Una vez que corté en la curva,
esos 2 puntos de corte en la curva los voy a llevar ahora hacia el eje del tiempo, ¿sí? Al corte del eje del tiempo. La diferencia entre esos 2 puntos es el valor del tiempo de generación celular. Por ejemplo, imagínense que el primer punto cae en hora 8 y el segundo punto cae en hora 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de generación celular para esta población es de 2 horas. Ese es un parámetro que caracteriza a la población. Ahora vamos a ver otro, que es el tiempo un medio o tiempo medio de proliferación celular. ¿Qué es el tiempo medio? Es el tiempo que tarda la población celular en llegar a una concentración que es exactamente la mitad de su concentración máxima. Repito, y esto es muy importante, asteriscos rojos. El tiempo un medio es el tiempo que tarda la población celular en llegar a una concentración que es la mitad de su concentración máxima. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular en la gráfica? Bueno, lo primero que nos conviene hacer es saber cuál es la concentración máxima, cuál es el N máximo. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una recta, una tangente que pase por la mayor cantidad de puntos posibles de la fase estacionaria, que acá está en azul, y la voy a llevar al corte con el eje y las ordenadas. Ese punto de corte es el valor de N máximo. Una vez que tengo este valor, simplemente lo divido entre 2 para conocer la concentración, la mitad de esa concentración máxima, y voy a buscar ese valor acá en las ordenadas, que lo encuentro por acá. Una vez que encuentro esa concentración, lo llevo, lo Perdón, profe. Sí. Entre Dígame. 2, pero el N0 en ese valor es 2. En realidad es N máxima menos valor inicial dividido 2. No, porque recordá que acá en las ordenadas yo dije que acá había escala logarítmica, no lineal. Eso que vos estás diciendo sería correcto si esto fuera una escala lineal, pero es logarítmica. ¿Me explicó? Al dividir entre 2 igual estamos contando las células de 0 a N inicial, que en realidad no estaban. No. Estamos acá. Este es el N máximo de esta población, ¿sí? Yo quiero saber cuánto tarda esta población en llegar a la mitad de su concentración máxima, ¿sí? Para eso lo que tengo que hacer es primero conocer el valor del N máximo, dividir ese valor entre 2, buscar ese valor, N máximo dividido 2, buscar el valor en la curva y llevarlo buscar su valor, en las ordenadas, llevarlo al corte con la curva, interpolarlo en la curva y luego llevarlo al eje del tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo un medio. Es el tiempo que tarda la población celular en llegar a la mitad de su concentración máxima. O sea que si N máximo sería 35, ponele, porque no veo muy bien, eso es lo que dividís entre 2. Exacto. Y busco ese valor en las ordenadas. Ok, muchas gracias. Entonces, otro parámetro que es muy importante es el tiempo lag o tiempo de retardo. O sea, ¿cuánto tarda esta célula en poder adaptarse al medio? Bueno, como les decía hoy, como esto es una curva que es continua, yo exactamente no sé dónde termina esta fase y dónde comienza la siguiente. Entonces, para solucionar esa situación, hay una trampita gráfica que podemos hacer.
Lo que vamos a hacer es, vamos primero a trazar una tangente que pase por la fase exponencial, que es esto que está en rojo punteado acá. Y luego, que no está dibujada, pero se los comento ahora, vamos a pasar otra tangente que pase por la fase lag. ¿Tá? Una por la fase exponencial y otra por la fase lag. Donde se cruzan esas dos rectas, el punto donde esas dos rectas se cortan, ese punto lo voy a llevar al eje del tiempo. ¿Ah? Y ahí entonces ese punto de corte en el eje del tiempo es el que me va a dar el valor del tiempo lag. Repito por las dudas. Voy a pasar una recta por la fase exponencial. Ahora ya he dicho los chats que estoy viendo, que tengo varios chats. Voy a pasar otra recta por la fase lag y donde se crucen esos dos, ¿sí? Donde se crucen esas dos rectas, ese punto es el que voy a llevar al corte con las abscisas. ¿Ok? A ver, ¿qué preguntas decía? En el tiempo exponencial hay varias células, sí, claro, esto son muchas células que están creciendo exponencialmente. Y a su vez, una cosa que me dice que mi internet es inestable, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Sí, te escuchamos. sí. Me salía el cartelito ese que es de terror. Alguien escribe lo que dijo, no me han escuchado. Repito entonces, por las dudas. ¿Tá? Parámetros importantes a tomar en cuenta. Tiempo de generación celular, que ya comentamos muchas veces qué era, y explicamos cómo se puede calcular en la gráfica. Tiempo medio, que también explicamos lo que era, y también explicamos cómo se puede calcular en la gráfica, y el último parámetro que les estaba explicando era el tiempo lag. Tiempo que tarda, o que dura, mejor dicho, la fase lag. Tiempo que tarda la célula en adaptarse. ¿Cómo lo podemos calcular gráficamente? Trazamos una recta que pase por la exponencial, trazamos una recta que pase por la fase lag. En el punto de corte de esas dos rectas lo llevamos al corte del eje del tiempo y ese es el valor del tiempo lag. A ver, ¿qué dudas quedaron? Díganmelo, abren el micrófono y me lo dicen, así lo repito o lo trato de explicar de mejor manera. Esos tres parámetros que expliqué recién, que ¿quedaron claros? ¿Qué son? Sí, quedaron claros, sí. Sí, Está. sí, queda. Sí. Bien. TGC, tiempo medio y tiempo lag. Otro parámetro es para este tipo celular, es el N máximo. ¿Tá? El valor del N máximo también es un parámetro que caracteriza a la población. ¿Tá? Bien, dicho esto entonces, a ver si me deja pasar, no sé por qué se me tranca un poquito esto. Bien, eso que nosotros vimos ahí es una curva típica de proliferación celular, pero esas curvas pueden verse alteradas, digamos así, si la población celular está expuesta a ciertos agentes que pueden producirle daño, y por lo tanto pueden alterar sus parámetros de proliferación. ¿Qué tipos de agentes pueden hacer daño? Bueno, de varios tipos. Los hay físicos, como las radiaciones o la temperatura, y los hay químicos también, como algunos compuestos contaminantes o sustancias que se utilizan, por ejemplo, para tratamientos oncológicos. También los hay biológicos, como ciertos virus. Nosotros nos vamos a centrar en un agente físico que son las radiaciones y en particular las radiaciones de alta energía, que son lo que se conoce como radiaciones ionizantes. Entonces, cuando la radiación interacciona con el medio celular, puede llegar a dañar diferentes tipos de componentes celulares, pero el blanco más preocupante
o sea, la molécula que nos preocupa más en cuanto a la posibilidad de daño, es el ADN. ¿Por qué? Porque si se dañan proteínas, la célula puede volver a sintetizar proteínas. Si se dañan lípidos, lo mismo. Si se dañan membranas, a no ser que sean daños muy, muy extensos, generalmente son daños que se pueden reparar. El daño en el ADN, aunque tiene cierta probabilidad de reparación, es el más peligroso. ¿Por qué? Porque ahí está el disco duro, ¿tá? Con toda la información necesaria para la supervivencia de esa línea celular. Y si pierdo información, si se cambia información que es importante para la sobrevivencia celular, eso es letal para la célula. Entonces, bueno, nos preocupa mucho eso, la acción de las radiaciones sobre el ADN. Entonces, estas haces de radiación pueden crear daño sobre el ADN de forma directa o indirecta. Directa es simplemente que el haz de radiación choque, interactúe directamente con la molécula de ADN y con eso provoque daño. Ese daño puede ser de múltiples tipos, puede generar rotura de una cadena, rotura de dos cadenas, pérdidas de bases, cambios de bases, uniones de proteína al ADN, uniones intercatenarias e intracatenarias, o sea, múltiples tipos de daños. Pero también puede producir esos daños de forma indirecta. ¿Por qué? Si yo le pregunto a ustedes cuál es la molécula que se encuentra en mayor proporción en las células, en los medios biológicos en general, ¿ustedes qué me dirían? El agua. Agua. Exacto. Entonces, cuando ese haz de radiación interacciona con la célula, y la mayor probabilidad es que choque con una molécula de agua. Cuando se dan estas interacciones con el agua, se produce una reacción que se conoce como radiólisis del agua, y se generan en el medio unas sustancias que se llaman sustancias reactivas del oxígeno. Muchas de estas sustancias reactivas del oxígeno son lo que se conocen como radicales libres, o sea, átomos o moléculas que están desbalanceados energéticamente, que son muy reactivos y que van a salir a chocar contra lo que sea que esté en el medio para robar electrones y poder así estabilizarse. Entonces, si esas sustancias aumentan su concentración en el medio, la probabilidad de que choquen contra la molécula de ADN es alta y al chocar contra el ADN produzcan daño. Por eso se llama daño o acción indirecta. ¿Por qué? Porque el daño lo produce el radical libre, pero ese radical libre se generó en el medio por la interacción de la radiación. Lo que digo es que la interacción de la radiación con la molécula de agua genera sustancias reactivas del oxígeno. Muchas de esas sustancias reactivas del oxígeno son lo que se conocen como radicales libres. ¿Tá? Bien, entonces, ¿qué pasa? En el organismo existen reacciones, son de tipo metabólicas, que también son reacciones de oxidorreducción y que también pueden generar en el medio este tipo de sustancias. Pero frente a esa aparición debido a reacciones que son intrínsecas a la célula, existe un sistema de protección que son algunas enzimas como la superóxido dismutasa, como la peroxidasa o la catalasa, o también algunas sustancias como pueden ser las vitaminas C y E o el glutatión, y todos estos se encargan de procesar esas sustancias reactivas, ¿sí? De cortar esas reacciones y por lo tanto de proteger. Pero ¿qué pasa? Si estamos expuestos a radiaciones, la concentración de estas sustancias va a aumentar tanto en el medio que las enzimas no van a lograr procesar todas, ¿sí? O sea, se dice que es un sistema que es saturable, se satura. Yo tengo cierta cantidad de enzimas y no tengo más. Entonces, cuando la concentración de estas sustancias aumenta mucho en el medio, ya esta protección natural de las células no me es suficiente.
Dicho esto, entonces, simplemente recordar así que existen ciertas sustancias a las cuales podemos estar expuestos, ciertos agentes a las cuales podemos estar expuestos que pueden generar diferentes tipos de daños en el ADN. ¿Ah? Ahora voy a sacar esta presentación para ponerla del próximo teórico. ¿Quedamos bien más o menos con todo lo que traté de jerarquizar de este primer teórico? Sí. Sí, bárbaro. Sí. Buenísimo. Vamos entonces con la jerarquización del segundo. Esperen que pongo en presentación. Bueno, como decíamos hoy más temprano, existe un control del ciclo celular, una regulación que es muy estricta. ¿Ah? Y por lo tanto existen puntos que se conocen como puntos de restricción o puntos de arranque, donde la célula se toma un tiempito para ver, bueno, cómo viene la cosa. Sintetizamos todo lo que teníamos que sintetizar para poder seguir hacia la fase S o hacia la fase G2 o la fase que sea. ¿Tenemos todo pronto o hay algo que está mal y preferible detener el ciclo acá para no generar problemas en las subsiguientes generaciones? Hay todo digamos, un mecanismo de control que está continuamente sensando cómo están las condiciones en esa célula. Les recuerdo entonces que les comenté que existen complejos de proteínas que se encargan de promover, de estimular el pasaje de una fase a la otra. Entonces, esperen que se me cortó lo de los, estaba tratando de mirar si veníamos bien con los chats. Se corta. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí. Bien, entonces sigo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, como les decía hoy, para que se dé esa transición entre las fases, se tienen que formar estos complejos ciclina CDK. Si por algún motivo estos complejos no se forman, la célula se va a detener, no va a seguir progresando por el ciclo celular. ¿Okay? Entonces, cuando hay algún tipo de daño, algún tipo de condición que no es la esperable, que no es la deseada para la célula, de alguna manera hay que responder ante eso. Entonces, el checkpoint, ¿sí? O punto de control o punto de chequeo, es un mecanismo importante que tiene la célula de vigilancia y que lo que hace es coordinar e integrar todo lo que tiene que ver con la respuesta celular cuando se evidencia o se observa la presencia de lesiones en el genoma, ¿tá? Porque es muy importante para la célula mantener la estabilidad genómica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros Perdón, tenemos... se me cortó y no escuché bien lo que tiene que coordinar. Exacto. El checkpoint lo que hace es coordinar e integrar todo lo que es la respuesta celular cuando se detecta un daño en el ADN. O sea, primero voy a tener proteínas que son sensores. Están recorriendo el ADN buscando cambios, buscando algún tipo de daño, algún tipo de lesión. Cuando la detectan, esas proteínas generan una señal, ¿tá? Y esa señal, digamos que a través de activar otras proteínas que se conocen como proteínas adaptadoras, esa señal, a través de activar proteínas adaptadoras, va a llegar, va a transmitirse hasta otro tipo de proteínas que se conocen como efectores. Entonces, estos efectores, estas proteínas efectoras, son las que
últimamente van a actuar sobre ciertas dianas, sobre ciertos blancos específicos, y estas dianas son las responsables de las diferentes respuestas celulares. Por ejemplo, se detecta daño. Una de las posibles respuestas frente a ese daño, si es demasiado extenso, es la apoptosis. ¿Eso qué quiere decir? La muerte celular programada. Es preferible que esa célula con ese daño tan extenso muera antes que esos cambios se repliquen y continúen un ciclo tras otro, poniendo en peligro la supervivencia de la línea celular. También parte de esa respuesta es decir, bueno, se detectó daño, vamos a tratar de repararlo. Entonces hay que mandar las señales para que se expresen todas las enzimas necesarias para reparar ese daño. También otra respuesta es decir, bueno, hay un daño. Fíjense, si viene la horquilla de replicación trabajando y se encuentra con algo que no entiende, con un daño, una lesión, esa horquilla puede llegar a colapsar, ¿no? Y eso es muy malo para la célula. Entonces también una respuesta es decir, bueno, llega la horquilla hasta ese lugar que no reconoce, se bloquea, pero se mantiene estable, esperando que se repare ese daño y luego sí poder continuar. Y la respuesta, sí. ¿Qué era bien las horquillas? Si lo puede explicar medio corto. ¿Vieron ustedes vieron replicación en el ADN? ¿Lo han visto? O sea, vieron que se dice que las horquillas de replicación van trabajando, ¿no? Porque las dos hebras se separan, ¿de acuerdo? Entran las polimerasas. El codón puede ser. No, el codón es una formación de nucleótidos en el ADN que expresa para un cierto producto. Pero no se preocupen, o sea, la figura de las horquillas es por esa forma de apertura de las hebras cuando se está dando la replicación. Imagínense que eso se bloquea y colapsa. Entonces, eso para la célula es muy, muy malo, muy letal. Por lo tanto, una de las respuestas posibles es decir, bueno, quédate ahí quietita, quédate bloqueadita ahí, espérame que voy a solucionar el problema y ya vuelvo para que puedas seguir replicando. Pero de todas estas respuestas, la más estudiada y una de las más importantes es la detención del ciclo celular. O sea, detienen a la célula en la fase donde se encuentre para abrir un tiempo, una ventana temporal y poder reparar ese daño. Entonces, esto que voy a decir ahora es muy importante. ¿Qué es lo que desde el ambiente médico más preocupa con respecto a las posibles lesiones a nivel del ADN? Que la acumulación de estos cambios en ciertas familias de genes pueden generar lo que se conoce como transformación celular. O sea, una célula puede volverse una célula tumoral. ¿Cuándo puede darse esto o cuándo aumenta la probabilidad de que esa célula se pueda transformar? Cuando los cambios se dan en dos tipos de familias de genes. Una de esas familias son la familia de los proto-oncogenes. Estos genes lo que hacen es expresar las proteínas que están vinculadas con la estimulación de la proliferación, ¿sí? Con la progresión por el ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un proto-oncogen se muta, se convierte en un oncogen. ¿Y qué quiere decir eso? Que comienza a sobreexpresarse, ¿sí? O sea, expresa mucha más concentración de las proteínas que están implicadas con la promoción del ciclo celular, y es como, imagínense que ustedes vienen andando en bicicleta, ¿no? Y para poder andar en esa bicicleta, ustedes van pedaleando, y de repente comienzan a pedalear más fuerte, ¿sí? Bueno, es la misma alegoría para esto. Se producen cierta cantidad de proteínas que están
involucradas en la progresión del ciclo celular, en estimular a que el ciclo continúe fase a fase, y de repente aumenta la concentración de esas proteínas, estimulando cada vez más al ciclo y haciendo que pueda pasar por arriba ciertos, digamos, mecanismos de control que son importantes para la célula, y al pasar por arriba esos controles puede empezar a acumular cambios derivando en una transformación celular. Pero también sí, escucho. ¿La puedo interrumpir un segundito? O sea que Dígame. cuando estamos en la etapa de que está la mutación de protocogenes, Sí, ¿no me sale bien? proto-oncogen. Sí. ¿No se daría en la etapa anterior, que sería el checkpoint? Cuando el proto-oncogen es un gen que expresa proteínas en condiciones normales para que se dé la progresión del ciclo celular. ¿Tá? Pero si los genes de esta familia se mutan, lo que pasa es que empiezan a sobreexpresarse, ¿sí? Se empieza a producir mucha más concentración de esas proteínas. Y es como que, imagínate que suponete que para que vos camines y atraveses una puerta, alguien te viene empujando de atrás, te va empujando de a poquito y vos vas para adelante, vas para adelante. Cuando llegas a la puerta, parás un poquito, mirás para ambos lados, que no vaya a haber ningún peligro, y después seguís y atravesás la puerta. ¿tá? Ahora imagínate que esa persona que te empuja. Cuando vos llegás a la puerta, no tenés tiempo de fijarte si hay algún peligro o no. Simplemente cruzás la puerta porque esa persona te empuja. ¿Bien? Es una alegoría un poco tonta, pero es lo que pasa cuando los protoncogenes se sobreactivan. Estimulan, y por lo tanto la célula comienza, digamos, a saltear ciertos pasos de control que son importantes para evitar la acumulación de daños. Eso, se saltea el paso anterior. Claro, se saltea el ciclo. Exacto, continuamente pasa de fase en fase, perdiendo un poco esos controles necesarios. ¿Me explico? Sí, sí. Por otro lado, otra familia que puede llegar a mutarse y que puede aumentar la probabilidad de transformación celular es la familia de los supresores tumorales. Los supresores tumorales son genes que lo que hacen es controlar activarse frente al sensado de un daño y responder frente a este daño. O sea que cuando un supresor tumoral se encuentra en una célula que está todo normal, que no tiene ningún problema, ese supresor tumoral no tiene por qué activarse. Pero cuando la célula tiene una lesión, tiene un cambio a nivel del ADN, ese supresor tumoral se activa. ¿Para qué? Para responder frente a ese daño. Entonces, ¿qué pasa? El supresor tumoral va a frenar la progresión en el ciclo celular, la puede frenar de forma reversible o irreversible. ¿Cuándo? Cuando se detecta daño. ¿Ok? Entonces, si el supresor tumoral está mutado, yo puedo censar el daño, pero no tengo quien detenga el ciclo celular para poder reparar ese daño. Entonces, aunque lo censo, no lo puedo reparar porque no doy espacio para repararlo y por lo tanto eso aumenta la probabilidad de que se acumulen cambios a nivel del ADN y eso genere transformación celular. ¿Me expliqué? El gen supresor tumoral más conocido, la estrella, digamos, de la canción de los supresores tumorales y el más estudiado, por ende, es el P53. ¿Por qué es tan importante P53? Porque está mutado en más del 50% de todos los tipos de neoplasias, o sea, de cáncer que se conocen. Profe, pusieron en el chat si podrías explicar de nuevo lo de los supresores tumorales. Perdón, que no lo vi. Ahí está. Los supresores tumorales son una familia de genes que expresan proteínas que lo que hacen es, cuando existe daño, se activan.
¿Y qué producen? Producen que se frene el ciclo celular. ¿Para qué? Para darle tiempo a la maquinaria de reparación de reparar el ADN. Entonces, ¿qué pasa? Si los supresores tumorales están mutados, lo que ocurre es que esa célula es capaz de censar el daño, pero no tiene activos aquellas proteínas que hacen que se detenga el ciclo para poder reparar. Entonces eso aumenta la probabilidad de que se acumulen cambios en el ADN y por tanto aumenta la probabilidad de transformación celular. Y como les decía, el gen P53 es el más conocido, porque está mutado en la mayoría de los cánceres y porque es ubicuo. Eso quiere decir que se expresa en todos los tipos de tejidos. No todos los supresores tumorales se expresan en todos los tejidos. Entonces ahora voy a decir una cosa que es importantísima, pero tiñanlo de rojo. Yo les voy a explicar ahora cómo hace P53 para detener el ciclo celular. ¿Dónde lo detiene? Lo detiene en la fase G1. ¿Por qué? Porque es muy importante detener en G1 para evitar que ese cambio, que ese daño, se replique en la fase S. ¿Ah? Entonces, ¿cómo actúa? P53 es un gen que expresa para una proteína de su mismo nombre, la proteína P53. Que en estado normal, esa proteína se mantiene siempre en baja concentración. ¿Por qué? Porque una vez que se sintetiza, inmediatamente hay otra proteína, que es la MDM2, que se une rápidamente a ella y la inhibe a P53. Se la lleva al proteosoma y ahí la degrada. Entonces P53 está continuamente expresándose, pero también continuamente está degradándose, hasta que se detecta daño. En ese momento, entonces, P53 pierde su inhibición, o sea, se separa de MDM2, pasa a estar libre, se activa, y ahí comienza a aumentar la concentración de P53 en el medio. Aumenta la concentración y lo que hace ahora esta proteína es ir y estimular la expresión de otro gen, que es el gen P21. El gen P21 entonces ahora, estimulado por P53, expresa otra proteína que se llama la proteína P21. ¿Qué hace esta proteína? Impide que se forme el complejo ciclina CDK característico de la fase G1. Si se acuerdan, yo les dije, para que una fase pase a otra fase, para que haya progresión, transición entre las fases, se tienen que formar los complejos ciclina CDK. Si estos complejos no se forman, entonces se tranca, se estanca en esa fase, no puede continuar hacia la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace P53? Estimula la expresión de otra proteína, que es la P21, y la P21 impide que se forme el complejo ciclina CDK. ¿Eso quedó claro? Sí. ¿Lo puede repetir, perdón? O sea, Sí. el P53 estimula la progresión. Estimula la expresión de otro gen que se llama P21. Ese gen expresa una proteína que tiene su mismo nombre, la proteína P21, y es esta proteína P21 la que impide que se forme el complejo ciclina CDK característico de la fase G1. Entonces, la célula se detiene en la fase G1 y puede venir entonces los sistemas de reparación para intentar procesar ese daño. Profe, una Sí, pregunta. dígame. Perdón. Entonces, P53 lo que intenta hacer es reparar el daño causado en el gen 53, en la mutación de él. No. Yo te estoy explicando cómo actúa un gen, que es un supresor tumoral en condiciones normales. No está mutado. Si estuviera mutado, no puede hacer el trabajo que te acabo de comentar. Lo que pasa es que la célula detecta que hay daño. Ese daño puede ser
en cualquier sector, ¿sí? Sí. Cuando se detecta que hay daño, ahí se activa P53. Si Bien. P53 estuviera mutado, no se activa. ¿Tá? Entonces, cuando está salvaje, digamos así, cuando no está mutado, se activa frente al daño, actúa entonces estimulando la expresión del gen P21, se expresa la proteína P21 y la proteína P21 va e impide que se forme el complejo ciclina CDK y eso hace que la célula quede estancada, digamos así, quede parada en la fase G1. P53 detiene el ciclo en G1. Bien. Sí. ¿Ah? Buenísimo. Sí. Bien. Profesora, ¿puede Dígame. explicar un poco mejor qué significa que esté mutado? Porque me está enredando un poco. Cuando hay mutaciones en la estructura del ADN, eso puede llegar a generar que si están esas mutaciones, esos cambios están sobre ciertos genes, pueden llegar a provocar que ese gen se inactive. ¿tá? O sea, que ese gen ya no pueda expresar correctamente la proteína que codifica. ¿Ok? Entonces, Pero solamente hace eso o también daña. ¿qué cosa daña? Cuando el gen muta, Sí. no se puede expresar la proteína P21 para impedir la formación de ciclina y frenar la fase G1. Exacto. ¿Solamente hace eso o también daña? O sea, hace daño. No. Eso es, a ver, por ejemplo, hay individuos que nacen con una mutación en una de las copias. Ustedes saben que nosotros para los que tenemos dos copias, ¿tá? La que viene de papá y la que viene de mamá. Hay individuos que nacen con una mutación en una de las copias y por lo tanto, durante su vida, durante el transcurso de su vida, hay probabilidades de que la otra copia se mute. ¿Ok? Cuando esas dos copias se mutan para ese gen en particular, que es un supresor tumoral, quiere decir que ese gen disminuye su actividad o directamente la pierde totalmente. Entonces, en un individuo que tiene un supresor tumoral mutado, quiere decir que es un individuo que cuando se genere daño a nivel del ADN, otro tipo de daño a nivel de otros genes, cuando se genere ese daño, no estimula correctamente. Es claro, ese supresor tumoral no se va a poder activar frente a ese daño. ¿Por qué? Porque está mutado. Entonces, la capacidad que tiene esa célula de responder a esa lesión está muy disminuida. Entonces, la probabilidad de que se acumulen esas lesiones, de que se acumulen esos cambios en el ADN, aumenta mucho cuando estamos hablando de individuos que tienen mutados algún gen supresor tumoral. ¿Me expliqué mejor ahora? Sí. Sí, bien. Bien. Entonces, claro, por ejemplo, una célula con el gen P53 mutado, si no tiene ningún tipo de lesión, si no está expuesta a algún agente que la dañe, la célula la estudiamos como si fuera normal. Nos damos cuenta, ¿sí?, que hay algún problema cuando esa célula tiene que responder a un cierto daño. Si no, no pasaría nada. Bueno, entonces ahora se activó P53, se detuvo el ciclo celular en G1, vamos a reparar ese daño. ¿Ah? Hay diferentes tipos de mecanismos de reparación, dependiendo el tipo de daño y dependiendo de la fase celular que se provoca. Nosotros nos vamos a encargar de hablar de dos tipos. ¿Ah? Son dos mecanismos que se conocen como mecanismos complejos. Uno de ellos es la reparación de tipo escisional,
pero específicamente la reparación por escisión de nucleótidos, y otra es la reparación de dobles roturas de ADN que se da a partir de dos vías diferentes posibles, reparación recombinacional o una unión de extremos no homólogos. Ahora vamos a ver la primera. ¿Por qué le doy importancia yo a esta vía de reparación? Porque es la que con mayor probabilidad repara los daños producidos por la luz UV, que los daños más característicos de la luz UV, bueno, los diferentes tipos de cáncer de piel se generan, digamos, a partir de este tipo de daños, o pueden generarse a partir de este tipo de daños. Entonces, ¿cuáles son los daños característicos a nivel del ADN de la radiación UV? Los más característicos, la generación o la formación de lo que se llaman dímeros de pirimidina. O sea, tenemos dos pirimidinas, una al lado de la otra, se encuentran contiguas, una al lado de la otra en la misma hebra, por ejemplo, dos timinas, y la interacción de la luz de las de radiación UV con esas pirimidinas provoca la formación de un enlace covalente entre ellas. Y eso lo que hace es desestabilizar de manera importante toda la hebra de ADN. Por lo tanto, hay que solucionar ese problema. De esto lo que les voy a pedir es que recuerden que es un tipo de reparación que se encarga de reparar con mayor probabilidad los daños producidos por la luz UV, y que este tipo de daño mayormente son los dímeros de pirimidina, que tiene dos formas en las cuales puede reconocer el daño. Uno, que es acoplado a la transcripción, lo puede hacer en el momento que se está transcribiendo, y otro es en otro momento celular en la cual los genes no están activos, lo que se llama el genoma global. Pero una vez que se reconoció el daño, ya sea a través de la reparación acoplada a la transcripción, o ya sea la reparación en genoma global, los siguientes pasos son todos iguales. Primero, verificar la lesión y demarcar la lesión. Luego de eso vienen enzimas endonucleasas que se encargan de cortar, acá tienen las tijeritas, cortan a ambos lados de la lesión. Se libera. Perdón, ¿me hablaron? Se libera entonces ese fragmento. Luego viene una ADN polimerasa y se encarga de resintetizar ese fragmento, y al final viene una ADN ligasa para unir ese nuevo fragmento a la hebra de ADN. Otra cosa importante de este sistema de reparación es que, dado que tiene la ADN polimerasa de dónde copiar la información, o sea, usa como molde a la hebra complementaria, como tiene de dónde copiar la información, esto se clasifica como un sistema libre de error. Tenemos algunos libres de error y otros propensos a error. Este en particular se lo clasifica como libre de error. Ahora vamos a ver, esto, bueno, son características de individuos que tienen mutaciones en los genes que están involucrados en este tipo de reparación. Tenemos un tipo de lesión que es muy importante a nivel del ADN porque es la de mayor letalidad y la de mayor complejidad, digamos, para poder procesarla, que son las dobles roturas de ADN. ¿Cómo será de complejo y de importante tratar de repararlas? Que tienen dos vías posibles de reparación. Tenemos lo que conocemos como reparación recombinacional homóloga, que la tenemos acá a la izquierda, y de esto lo que quiero que sepan ustedes es que es un tipo de reparación que se puede dar siempre y cuando en ese momento exista el cromosoma homólogo, ¿sí? O sea, la copia complementaria del cromosoma donde se dio la doble rotura. Entonces, lo que ocurre es que ciertos complejos de proteínas lo que hacen es invadir al cromosoma homólogo y copiar de ahí la información para sellar la doble rotura.
como tiene de dónde copiar la información, en este caso el cromosoma homólogo, este también se clasifica como libre de error. Pero hay situaciones o casos celulares en los cuales no tenemos el cromosoma homólogo y por lo tanto no tenemos de dónde copiar información. Ahí no le queda otra cosa a la célula que unir complejos proteicos a los extremos de la lesión, hacer un microprocesamiento buscando, hacer un procesamiento buscando microhomologías, buscando qué puedo pegar con qué, y finalmente a través de una ligasa unir nuevamente esos dos fragmentos. ¿Cuál es la característica de este tipo de sistema de reparación? Que como no tiene de dónde copiar información y como hace ese procesamiento mínimo, pero procesamiento en fin, es un sistema que tiene probabilidad de ser mutagénico, o sea, que es propenso a error. ¿Esto quedó claro, chiquilines? O sea, que vendría a ser propenso a error cuando es no homólogo, el otro no. Exacto, cuando es unión de extremos no homólogos, como yo no tengo de dónde copiar, simplemente voy a pegar los dos fragmentos de la mejor manera posible. Eso puede generar que se asimilen cambios, puede generar pequeña pérdida de información acá, y por lo tanto entonces se lo clasifica como propenso a error. ¿Está? ¿Dudas grandes? Sí. Porque tardé un poco más de 1 hora de lo que esperaba y ahora los dejo con el profesor.